¿Cómo están mis queridos universos libres, pensantes, reflexivos? Fíjense que el día de hoy les traigo un dato curioso. Había un señor llamado Joseph Goebbels, que existió en la época nazi de la Segunda Guerra Mundial. Este hombre se encargó de manejar y manipular la mente del mundo. Así es, mis queridos universos. Empezó con una propaganda hacia los judíos, diciéndoles que los iban a reubicar. Les iban a dar trabajo, les iban a poner un lugar mejor donde vivir y que pues era fuerzas. Entonces, también empezó a trabajar con la mente de los alemanes, diciéndoles que la raza era superior, que la raza judía no valía nada. Entonces empezó a crear propagandas, así es, propagandas que empezaran a exaltar al Führer y propagandas que empezaran a denigrar a los pueblos judíos y a los pueblos también, porque estamos hablando de los semitas, que no solamente eran judíos, también eran árabes. Había otros pueblos semitas. Se les conoce semitas porque, según la tradición o la historia, vienen de Sem, un hijo de Noé. Así es, mis queridos universos libres y pensantes. Se les conoce como semitas porque provienen de esa genealogía llamada semita. Y generalmente, pues estaban ubicados en Asia Central. Es correcto, mis queridos universos. Pues entonces, estas matanzas que empezaron a hacerse de los nazis, pues fíjense que mucha gente ni siquiera sabía de los centros de concentración. Eso se descubrieron después de la guerra. Porque la gente pensaba que los tenían capturados. O a muchos se les había dicho que tenían trabajos forzados. La verdad es que era tanta la propaganda que había que la gente ni siquiera sabía en realidad qué estaba sucediendo. Y allí nació un pensamiento que no es nuevo, porque ya existía desde mucho tiempo antes. Fíjate que en los tiempos de los griegos había una tendencia al buen orador. Y esa escuela del buen orador hablaba acerca de que tenías que manipular con palabras suaves, palabras dulces, para poder hacer creer a la gente lo que quería y hacerles escuchar y poderlos mover hacia donde tú quisieras. Se la llamaba el buen orador. Pero, bueno, llegando al punto actual, ¿por qué viene a colación todo esto, mis queridos universos? Porque desde aquel tiempo hasta la fecha, la mente de los malandros no ha cambiado. La forma más fácil de poder llegar a ti y a mí es a través de los medios informativos. Al principio pues eran panfletos, revistas, periódicos. Cuando nació el radio. De hecho hubo una ocasión donde a algún loquito se le ocurrió decir, en este momento los extraterrestres están invadiendo la Tierra. Están empezando a atacar. ¡Santo cielo! ¡Esto es una masacre! ¡Oh, no! Y mucha gente se volvió loca. Pensó que era real. Gente se suicidó. ¿Por qué? Porque los medios informativos tienen poder. Después la televisión. La televisión creó su magia. Televisa fue el rey del imperio latinoamericano durante muchos años. Él decidía quién triunfaba, quién fracasaba, decidía todo. En las estrellas del espectáculo, todo ese rollo, él decidía quién. Entre la política, él decidía quién era presidente, quién no, qué gobernador tenía que tumbarlo, quién no. Decidía en la justicia quién era inocente, quién era culpable. Ahí tenemos al famoso Loret de Mola y sus montajes en la guerra de Irak, no sé si se acuerdan.
donde se pone a un lado de un tanque y dice, estamos aquí en medio de la guerra. ¡Pam! Y después salió que ese tanquecito lo alquilaban. Pagabas una lana y lo disparaban, ¡pum! Porque estaban lejos, lejos de la guerra. Ah, la onda que hizo, que ya les había comentado con este rollo de los secuestradores, de aquella francesa y el pobre hombre, Israel, que apenas salió. Y que por cierto no lo han dejado hablar. Habló solo cuando salió y ahorita hay silencio absoluto. Qué curioso, ¿no? Pero ahora el celular es el medio informativo más grande y ahora puedo decir que es el medio más desinformativo que existe, mis queridos universos libres. La inteligencia artificial ha venido todavía a complicar más la situación. Cualquier persona puede empezar a crear videos. El problema es que quien lo ve se la cree. Así es, mis queridos universos libres. La inteligencia artificial viene a ser una herramienta de manipulación. Es triste, pero es cierto. Tú la amas, está bien, úsala. Tiene buenas herramientas, hay cosas buenas, pero no son los fines, mi querido universo. El fin de una inteligencia artificial a través de dispositivos y medios como los que tenemos ahorita es poder manipular a la gente, crear conflictos sociales, crear conflictos mentales y emocionales, crear una imagen buena o mala de alguien. Los algoritmos te enviarán a ti lo que tú quieres escuchar y reforzarán tu idea. Si eres feminista, te llegarán, sí, el feminismo es lo mejor. Si eres una persona que está en contra, por ejemplo, de algún político, te llegará, sí, esto es lo peor, el político. Si estás a favor de él, entonces, oh, es el más grande. Todo es mala información. Apenas que liberaron a los israelitas, 20 vivos, 28 muertos, que todavía ni siquiera los entregan porque hay que buscarlos, contra los 1,700 y fracción que entregó Israel. Estaba viendo yo las noticias y de repente pasan el pueblo de Israel y pasan cómo liberan a los que estaban allí secuestrados. ¿Y qué creen? Los sacan así. Pero que esos no eran israelitas, eran palestinos. A los israelitas no los sacaron. No pasaron como los entregaron. ¿Por qué? Eso es algo que te dejo a la imaginación. Pero bueno, regresando al punto, estamos en un tiempo en que el joven y el niño ya no le preguntan a papá o a mamá, le preguntan a una inteligencia artificial. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Se la creen, sin constatar si es cierto o falso. Y los adultos hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque nos casamos con la idea de alguien, de la opinión de alguien. Apenas salió una mala información sobre un producto de suero, donde hasta algunos médicos o algunos youtubers habían hecho, oh, es el mejor, y de repente les pagan para que dijeran que no servía, que hacía daño. Y salieron, oh, no, esto hace daño, oh, no, olvidándose de lo que habían dicho anteriormente. ¿Por qué? No lo sé. Sí lo sé. Pero a fin de cuentas, mis queridos universos, creo que empieza a cumplirse algo que está escrito en la Biblia. Yo vuelvo a repetirte una vez más, yo no sé si eres creyente o no, pero ahí lo dice. A lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Hoy, este mundo empieza a manipular las cabezas para hacer que todo aquello que antes veíamos malo, hoy se viera como lo más normal del mundo. Pero no se hablan de las consecuencias. ¿Por qué?
porque la gente ya no piensa, solo actúa. Así que, mis queridos universos, lamentablemente estamos en una era que está cambiando. La inteligencia artificial está empezando a gobernar, bueno, no en realidad ella, sino quienes tienen el poder sobre ella, y nos llevarán a donde se les pegue su regalada gana, si no tenemos un libre albedrío y un libre criterio. Pero no puedes tener un libre albedrío y no puedes tener un libre criterio si no conoces, si no tienes las bases de las dos partes. Porque entonces te vuelves en un ignorante con opinión. Y eso no sirve, mi querido universo. Así que los dejo una vez más. Ahí nos vemos.